Unidad 1, segunda parte. Punto 1.2.2. La racionalidad hasta la revolución científica. En el siglo VI a.C., la distinción entre filosofía y ciencia no era tan precisa como lo es en la actualidad. Los primeros filósofos fueron también los primeros científicos. Tales de Mileto, además de ser el primer filósofo conocido, predijo un eclipse de sol y cultivó las matemáticas, como se puede ver en el teorema que lleva su nombre. Y no tenía conciencia de hacer cosas distintas, al hacer ciencia y al hacer filosofía. En el mundo griego, la diferencia fundamental entre la filosofía y la ciencia radicaba en el objeto que estudiaban. La filosofía se ocupaba de la totalidad de la realidad como un todo, y las ciencias de áreas, de parcelas de esa realidad, los números, las figuras geométricas, los astros, etcétera, etcétera. Ahora bien, el instrumento utilizado para estudiar esos objetos era, sin embargo, el mismo, la razón. Una razón, además, que, a la hora de sacar conclusiones, se apoyaba en la que ella misma decía sobre las cosas, sin tener en cuenta la observación, lo que adaptaban los sentidos. El pensamiento griego, en general, valoró negativamente el conocimiento sensible. Se pensaba que los sentidos no eran de fiar, que la verdad solo se descubría siguiendo la razón. Dejando de lado algunos momentos y algunos filósofos que pensaron de diferente manera, las relaciones entre la ciencia y la filosofía se mantuvieron dentro de estas mismas líneas hasta la llamada Revolución Científica, que va de los siglos XVI y XVII, es decir, de Copérnico a Newton. A partir de esta época, para estudiar la naturaleza, para estudiar la realidad y sus diversas partes, se comenzó a utilizar el llamado método experimental. Este método se basa también en la razón, pero no en una razón que se apoya en las ideas que ella posee sobre las cosas, sino en una razón que parte de la observación y trata de explicar racionalmente los hechos observados. La racionalidad científica toma, pues, un rumbo diferente al que había adoptado al nacer en Grecia. Y este nuevo rumbo le proporciona además un desarrollo insospechado, como se ha comprobado en los siglos XIX y XX. De hecho, en la actualidad, cuando se habla de ciencias, se hace referencia normalmente solo a las ciencias que se elaboran siguiendo esa forma de razonar, a las experimentales: física, química, medicina, astronomía. Y es así como vamos a utilizar el término al hablar de las características del conocimiento científico. 1.2.3. Racionalidad y pensamiento arcaico. El hecho de que la cultura occidental lleve varios siglos viviendo inmersa en un pensamiento racional no debe llevar a desperdiciar o infravalorar el pensamiento arcaico, considerándolo como algo erróneo que, por suerte, para el ser humano actual ya ha desaparecido. Es cierto que debe ser superado, puesto que su característica fundamental es que carece de cualquier posibilidad de crítica, al no fundamentar sus afirmaciones. Pero el que algo deba ser superado no quiere decir que deba ser despreciado, por varias razones. En primer lugar, porque el pensamiento arcaico desempeñó un papel crucial para los humanos primitivos, y los que lo usaron fueron tan humanos como los humanos actuales, y tuvieron las mismas necesidades, las mismas tendencias. Y el mismo deseo de vivir bien y de ser felices. Gracias a él, y durante miles de años, los humanos antiguos se explicaron lo que ocurría a su alrededor, decidieron cómo tenían que vivir y al hacerlo se sintieron tranquilos y satisfechos. Es cierto que no poseyeron las comodidades que la ciencia, o con más precisión el desarrollo tecnológico, ha proporcionado al hombre actual, pero ¿fueron por eso menos felices? ¿Se es más feliz por vivir rodeado de más comodidades? Además, y aunque pueda parecer lo contrario, el pensamiento arcaico no ha desaparecido del todo, ni siquiera en el siglo XXI. Una nueva forma de pensar nunca desplaza del todo a la anterior, y por eso el pensamiento arcaico sigue influyendo hoy en día. En una comparación muy acertada, dice el filósofo español Jesús Mosterín, al hablar del tema, nuestra manera de pensar en un momento dado consta de muchos estratos, como una cebolla, algunas capas representando estratos arcaicos de pensamiento,
seguidas de capas más externas del pensamiento filosófico y científico. La persistencia de este tipo de pensamientos se puede apreciar claramente como señal del mismo autor, en la importancia que en el mundo actual poseen determinados movimientos religiosos y nacionalistas, que poseen básicamente un pensamiento de carácter arcaico, pues buscan diferenciar a los miembros de su comunidad del resto de seres humanos y concederles una posición privilegiada en el mundo. Lo que nos recuerda el primitivo deseo de protección frente a lo desconocido, la incertidumbre y el caos. Punto 1.3. La filosofía a través de su historia. A lo largo de la historia, todos los filósofos han utilizado como instrumento la razón, aunque no siempre la hayan tenido de la misma manera, y se han ocupado de la totalidad, de la realidad como un todo. Sin embargo, eso no quiere decir que hayan llegado a las mismas conclusiones. Sus visiones de la realidad son muy diferentes unas de otras, a diferencia de lo que ocurre en el mundo de la ciencia. La historia de la filosofía ofrece el espectáculo de numerosos personajes y escuelas que mantienen posiciones contrapuestas. Esta diversidad no es sino la consecuencia inevitable de la amplitud y profundidad de la razón humana. No se trata de pobreza, sino de abundancia, de riqueza en el conocimiento. De hecho, en este aspecto podríamos comparar la historia de la filosofía con la historia de la música. También en la filosofía se suceden los autores y los estilos, como ocurre con Bach, Mozart, Beethoven, la música de orquesta, el rock, el roll, la música electrónica, etcétera, etcétera. Y también en ella podemos elegir unos u otros dependiendo del problema al que nos enfrentemos, nuestras inquietudes o simplemente de nuestro estado de ánimo. Así, unas veces nos convencerán más los filósofos racionalistas, otras los empiristas. En ciertas ocasiones creeremos que los antiguos fueron los más sabios y en otras que los autores actuales han dado un paso más. La pretensión de radicalidad se caracteriza a la filosofía. Recordemos que siempre trata de ir al principio explicativo de las cosas, impide que sus conclusiones se puedan confirmar por medio de la experiencia, que es de por sí limitada, y es la causa de que haya posiciones diferentes, pues a donde no llegan los hechos debe llegar la razón. Con su hipótesis, además, estas posiciones diferentes se deben también a la misma historia. Al transcurrir el tiempo, la filosofía es inseparable de su historia. Cada pensador se enfrenta a lo real desde la originalidad de su ingenio, pero también desde la perspectiva de su época histórica. Así, cada época lleva asociadas una serie de inquietudes y problemas filosóficos que exigen una urgente solución. Lo que convierte en apasionante la historia de la filosofía es que gracias a ella podemos penetrar en las mentes más brillantes de cada época y conocer los problemas a los que se enfrentaron y las soluciones que ofrecieron. En la mayoría de los casos, nos daremos cuenta de que esos problemas no han pasado de moda, sino que permanecen vivos allí donde un ser humano piensa y se hace preguntas. La filosofía en el mundo griego. 1.3.1. Los primeros filósofos griegos, llamados presocráticos, entre los que hay que destacar a Tales de Mileto, el primero de todos ellos, a Parménides y a Heráclito, identificaban la realidad con la naturaleza, puesto que la naturaleza era su mundo y su mayor enigma, y sobre ella centraron sus investigaciones. Esto cambia, sin embargo, a partir del siglo V a.C., ya que con Sócrates, Platón y Aristóteles la filosofía da un giro radical y se centra en el ser humano y su vocación política, de cosmología, volcada hacia el mundo exterior. Pasó a ser ciudades griegas como Atenas,